La tensión entre Estados Unidos e Irán es máxima. Hay un cruce de amenazas que tiene a todo Oriente Medio, bueno, en vilo. Washington pide negociar, pero la respuesta de Teherán es un desafío en toda regla. Venga, vamos a meternos de lleno en este pulso de altísimo voltaje. Y esta es la advertencia que llegaba desde la Casa Blanca. Con estas palabras, Donald Trump no es que mandara un simple mensaje, no. Lo que hacía era trazar una línea roja clarísima sobre el programa nuclear iraní. La presión, subía hasta un punto que parecía ya de no retorno. Pero claro, Irán no se queda atrás, ni mucho menos. Responde con la misma dureza, avisando de una respuesta sin precedentes ante cualquier ataque. Y aquí está la clave. Extiende esa amenaza a los aliados de Estados Unidos en la zona. El tablero de ajedrez, pues ya está listo para una jugada que puede ser muy, muy peligrosa. Y así es como llegamos a este cruce de amenazas. Porque, esto va mucho más allá de un simple intercambio de declaraciones. Estamos viendo una escalada peligrosísima, en la que cada palabra parece que nos acerca un poco más de la retórica a la acción militar. Y claro, aquí es donde nos preguntamos todos lo mismo. ¿Estamos solo ante una guerra de palabras, puro teatro para consumo interno? ¿O esto es de verdad el preludio de una confrontación militar directa, una con consecuencias, impredecibles? Para entender bien por qué todo esto es tan complicado, hay que mirar un poco más allá de los titulares, porque, aunque a primera vista pueda parecer que Estados Unidos y Europa van de la mano, la realidad es que sus objetivos finales sobre Irán son muy distintos. Y es que aquí se ve muy claro. Para Estados Unidos, los objetivos son puramente estratégicos: frenar el programa nuclear, dejar fuera de juego sus misiles de medio alcance y, sobre todo, cortar el apoyo de Irán a su red de grupos afines en la región, lo que se conoce como el eje de la resistencia. Europa, por su parte, pone el foco en otro lado, en que se acabe la represión interna y en que se promueva la democracia. Son dos formas de ver el futuro de Irán que, la verdad, parecen casi irreconciliables. Y si nos fijamos con atención, hay una palabra que no aparece por ningún lado en la lista de Estados Unidos. ¿Cuál? Democracia. Y que no esté ahí, la verdad, dice mucho. Nos dice que su enfoque no es tanto ideológico, sino más bien pragmático, centrado puramente en la seguridad y en el equilibrio de poder en la zona. Y mientras todo esto pasa fuera, hay que mirar lo que está ocurriendo dentro de Irán, porque ahí se está cociendo otra tormenta. El régimen no solo se enfrenta a Washington, no, también se enfrenta a su propia población, con una crisis económica brutal que ha provocado protestas masivas. Y esto, claro, influye directamente en esa postura tan desafiante que muestran hacia el exterior. Y la respuesta del régimen ha sido terrible. Las cifras que dan algunas ONG sobre la represión de estas protestas son devastadoras. Se habla de hasta 6.000 personas muertas. Pero es que la represión no se queda ahí. A esas víctimas mortales hay que sumarles unos 17.000 detenidos. Son estimaciones, claro, pero estas cifras nos dan una idea del panorama. Un panorama aterrador de la escala y la violencia de la maquinaria represiva del Estado iraní. Y sin embargo, a pesar de toda esta presión interna, de todo este descontento, el régimen se muestra sorprendentemente sólido. ¿Por qué? Pues porque su aparato represivo sigue intacto. No se ven fisuras en la cúpula del poder y, esto es fundamental, las fuerzas militares han cerrado filas con la élite política. Ya han demostrado muchas veces que son capaces de aguantar estas olas de protestas. Viendo este panorama tan polarizado, la pregunta es casi obligada. Con este cruce de amenazas y con una desconfianza tan profunda, ¿queda de verdad algún resquicio para la diplomacia? ¿Hay espacio para una solución pacífica? Y para entender por qué la diplomacia está en un punto muerto, hay que echar la vista atrás, no muy lejos. En 2015 se firmó un acuerdo nuclear que parecía hacer historia, pero solo 3 años después, en 2018, Estados Unidos se salió del pacto, así de forma unilateral. Aquello, claro, dinamitó por completo la confianza. Y ahora, desde Teherán, la pregunta que se hacen es lógica. ¿Por qué vamos a confiar en un nuevo acuerdo con Washington? Aún así, ojo, la diplomacia no está muerta del todo. Hay países como Turquía que están intentando mediar para evitar que todo salte por los aires. Hay contactos, sí, pero siempre a través de intermediarios. No ha habido ninguna negociación directa. Es como si la puerta estuviera cerrada, pero quizá no con llave. Pero, ¿y si todo esto falla? ¿Qué pasa si la diplomacia no encuentra una salida? Pues entonces entramos en el escenario que nadie quiere ni imaginar, el de una guerra. Y hay que hablar de cuál sería su precio. La respuesta de Irán, muy probablemente, no sería una guerra convencional, un ejército contra otro. Su verdadera fuerza está en lo que los expertos llaman guerra híbrida. A ver, ¿qué es esto? Pues imaginemos una combinación de ataques con drones muy precisos, ciberataques para paralizar infraestructuras críticas y al mismo tiempo acciones de sus grupos aliados por toda la región para sembrar el caos. El objetivo final, amenazar, por ejemplo, el suministro mundial de petróleo a través de puntos tan clave como el estrecho de Hormuz.
Porque el caos, claro, se contagia. Una guerra con Irán podría provocar un efecto dominó devastador en toda la región. Pensemos en Irak, cuya política depende muchísimo de Teherán. Se vería totalmente sacudido. En el Líbano, el frágil proceso de desarme de Hezbollah podría saltar por los aires. Y Siria, bueno, Siria correría un riesgo enorme de verse arrastrada a un conflicto regional todavía más grande. Y si miramos al pasado, la verdad es que los ejemplos no son nada esperanzadores. Una intervención militar podría llevarnos a dos escenarios, ¿y a cuál peor? Podríamos tener una repetición de lo que pasó en Irak en 2003, un esfuerzo militar larguísimo, carísimo y con una probabilidad de fracaso altísima. O podríamos tener un escenario tipo Libia, el colapso total del Estado, un caos interno incontrolable y, por supuesto, un flujo masivo de refugiados. Al final, todo se reduce a esto, a esta gran pregunta. ¿Veremos un esfuerzo diplomático de último minuto que logre desactivar esta crisis? ¿O estamos al borde de una guerra con unas consecuencias que, sinceramente, para la región y para el mundo, son simplemente impredecibles? La respuesta, de momento, sigue en el aire.